Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esto que es Charlas Ciudadanas, un programa, ya lo sabes, del Instituto Electoral de Michoacán. Yo soy Yun Servín y estoy muy bien acompañada por mi compañero Enrique Sandoval. Hola, ¿qué tal, Yun? Nuevamente estamos en un Charlas Ciudadanas, más que listos, más que preparados. Vamos a estar conversando nuevamente sobre estos temas que a la ciudadanía tanto le interesan en relación al Poder Judicial, a la elección de jueces y magistrados. Así es, esta elección de personas juzgadoras que es algo inédito en el país, y para ello la verdad es que tenemos una gran invitada. No podríamos tener a alguien mejor para que nos explicara todo esto de la elección, de la importancia del Poder Judicial para la vida democrática en Michoacán. Así es que pues le damos la bienvenida a la magistrada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias, Yun. Gracias Enrique por la invitación. Por supuesto, coincido con ustedes, es de lo más relevante este proceso que ya estamos, en el que ya estamos inmersos, y más importante seguramente vamos a advertir, pues será que la ciudadanía participe a la hora de elegir a los jueces y magistrados. Sí, claro, lo platicábamos fuera de cámaras un poquito, ¿no? Esta incertidumbre de si va a participar, no va a participar la ciudadanía, y creo que esta incertidumbre puede ir mucho de la mano con la duda que la misma ciudadanía puede entender, o bueno, pueda tener más bien, al poder entender justo la importancia del Poder Judicial en la vida democrática, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que es uno de los temas que han quedado en el tintero desde hace muchos años, que nosotros desde el Poder Judicial podamos transmitir más directamente y con palabras muy llanas, de forma muy fácil a la ciudadanía, qué es lo que significa tener un Poder Judicial fuerte. Claro. Y sobre todo, qué le corresponde al Poder Judicial y cómo las decisiones de esta institución impactan en la vida tanto de las personas en lo individual como en la sociedad. Sí, totalmente. Magistrada, ahorita que ya estamos adentrándonos en el tema del Poder Judicial, bueno, pues sabemos que el Poder Judicial del Estado de Michoacán se compone por magistraturas y por jueces. Si nos pudiera explicar un poco cuáles son las principales funciones de una magistratura en el sistema judicial de nuestro estado. Sí, por supuesto. Yo soy magistrada penal, como ustedes saben. Aquí tenemos diversos órganos del Poder Judicial del Estado. Tenemos un pleno de magistrados, que son los que de alguna forma resuelven situaciones como de competencia, pero particularmente ya en lo individual. Los magistrados que se encuentran divididos tanto en penales como en civiles, pues atendemos a la materia relativa. Los magistrados somos, digamos, lo que se conoce como la segunda instancia. ¿Qué significa eso? Nos corresponde a nosotros revisar las sentencias y las resoluciones de los jueces que son los que siguen el proceso, los que conocemos como jueces de primera instancia, que en materia penal, ahora de acuerdo con el sistema acusatorio, pues son jueces de control y jueces de oralidad de enjuiciamiento. Entonces, a nosotros nos compete, en esta segunda instancia, conocer de todas aquellas impugnaciones o, digamos, de alguna manera, aquello con lo que no están de acuerdo las partes en el proceso de lo que resolvió el juez de primera instancia. Nosotros somos los que tenemos la atribución de revisar aquellas sentencias o resoluciones de primera instancia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a resolver a partir de esas impugnaciones o inconformidades? Solo para acotar, puede ser en una materia penal, la impugnación puede provenir de un acusado o puede venir de su defensor, o bien de la víctima, ¿verdad? También de la víctima o del Ministerio Público. Si cualquiera de estas partes en el proceso no están de acuerdo con aquello que decidió un juez de primera instancia de control o de enjuiciamiento, entonces acuden ante nosotros, digamos, a la segunda instancia con una impugnación, y nosotros revisamos todo el proceso que se efectuó para llegar a esa determinación, para conocer si se cumplió con el debido proceso, y al final de cuentas, pues también en el fondo la decisión si fue o no adecuada a derecho. Esto quiere decir, si ponemos algún ejemplo para que la ciudadanía lo entienda, claro. Si un juez de enjuiciamiento emitió una sentencia condenatoria, por ejemplo, y el imputado o su defensa consideran que esta sentencia
no es adecuada porque ellos dicen no hubo prueba suficiente o la prueba no es fiable, pues entonces traen al asunto, digamos, lo traen con nosotros para que nosotros revisemos aquella sentencia y podamos decidir si en efecto el juez fue acertado o se equivocó, ¿verdad? Y que tenemos como posibilidad pues revocar incluso la resolución si es que tienen razón en la impugnación o confirmarla o modificarla incluso, ¿verdad? A veces la modificación va sobre la pena o alguna cuestión de esa naturaleza. También la víctima tiene el derecho de acudir ahora en el sistema acusatorio en impugnación cuando hay, por ejemplo, una sentencia absolutoria o el Ministerio Público, ¿verdad? Si se absuelve a una persona, se determina que no es culpable en primera instancia, pues la víctima, que pues es una parte del proceso también muy importante, puede acudir con nosotros para que revisemos la sentencia y definamos si el juez tuvo o no la razón. Ok. Magistrada, nos decía, usted está en la materia penal, ¿no? ¿Qué ejemplos hay para la ciudadanía que apenas está como cachando, ¿no? ¿Qué hace magistrado, un juez? ¿Qué temas en específico penalmente son los que usted ve, por ejemplo? Ajá. Acá se conoce, si nos acordamos primero, como para explicarlo, que tenemos pues tres órdenes de gobierno, ¿no? El federal, claro, el local, que es el del estado, y también los municipios. A nivel local, lo que se conoce como el fuero común, los jueces y magistrados de la materia penal nos corresponde conocer de determinados delitos, ¿verdad? La Autoridad Judicial Federal tiene competencia en otros delitos. Los nuestros, solo por dar algunos ejemplos, porque son muchos, conocemos de asuntos relacionados con imputaciones o acusaciones en delitos tales como el homicidio, como el secuestro, como la extorsión, delitos patrimoniales, algunos también del orden sexual, como violación, abuso sexual, etcétera. Son, digámoslo de alguna manera, delitos que impactan de manera, pues, tanto a la sociedad, pero muy particularmente a personas en lo particular. Entonces, pues, debemos considerar que el derecho penal es un derecho muy sensible, ¿no? Porque totalmente afecta a personas, familias, entonces habrá que considerar también que quienes estamos o quienes están implicados pues tienen una situación o un conflicto muy fuerte. Es muy relevante esto que menciona en relación a toda esta parte, ¿no? O sea, que nos explica pues el derecho penal y los alcances que puede llegar a tener el derecho penal, que a final de cuentas, si lo vemos pues desde una perspectiva ciudadana, el derecho penal básicamente es el garante del orden público, ¿no? En pocas palabras, y ciudadanamente decirlo así, ¿no? En pocas palabras, sí, pero tan relevantes palabras, ¿no? Porque, digo yo, impactamos vidas, ¿no? En realidad el derecho penal impacta vidas, pero sí que tiene como función el derecho penal, pues justamente destacaría yo dos cuestiones muy importantes. El derecho penal tiene como intención, digámoslo, de alguna manera, sancionar al culpable, proteger al inocente, también, y bueno, pues procurar que no se vuelva a delinquir, ¿verdad? Lo que es lo que conocemos como la prevención individual o la prevención privada y la prevención general. Si nosotros consideramos que alguien se le sigue un proceso a alguien y resulta condenado, pues esto tenemos como idea de que es a lo mejor una acción del derecho penal retributiva, es decir, una sanción para aquel que infringe la ley. Pero también pues es una función, digamos, preventiva, porque para la sociedad, si nosotros vemos que a alguna persona que infringió la ley tiene una consecuencia en su acto, pues esto esperamos que inhiba la acción o la mala actuación o indebida actuación de otras personas. Claro, totalmente. Creo que menciona algo bien importante, magistrada, y es algo que a lo largo de 2 o 3 programas de charlas ciudadanas justamente hemos venido comentando, y es esta parte de cómo la decisión de un juez o de un magistrado o magistrada en este caso impacta directamente en la persona, ¿no? O sea, no es una decisión que, por ejemplo, hablando de no sé, por poner un ejemplo, un gobierno estatal o federal o municipal, impacta a un grupo de la sociedad, ¿no? Sino en este caso es directo
a una persona. Y creo que esto es sumamente importante que todos como ciudadanos lo entendamos, porque el día que vayamos a las urnas a votar por magistrados y jueces debemos tener esto en cuenta. Sí, y qué bueno que se menciona, porque creo que también debemos darnos cuenta, a lo mejor nosotros nos preguntamos, a mí qué me interesa un asunto penal en el que está viviendo una u otra persona. Debemos tener presente que lamentablemente cualquiera de nosotros podemos vernos inmersos en un asunto de carácter penal, sea un familiar, seamos nosotros personalmente, ya sea como víctimas o ya sea como imputados. Entonces, por supuesto, es muy importante que la persona que va a juzgar pues sea una persona que tenga una idoneidad para hacerlo, ¿verdad? Porque, como bien lo dices, Yunuen, esto va a impactar no solo la vida de una persona particular, va a impactar la vida de su familia. Claro. Impacta la vida de las víctimas, impacta la vida de los imputados. Entonces, cualquier resolución que no sea emitida, digamos, conforme a derecho y por una persona con una preparación importante, pues sí va a ser muy lamentable que exista algún error judicial, ¿no? Claro, y que sea a lo mejor por una decisión, digamos, que al momento de acudir a las urnas pudimos haber tomado hasta cierto punto erróneamente, ¿no? Por no investigar, por no informarnos acerca de nuestras candidaturas y poder elegir a alguien que tal vez no tenga la experiencia necesaria. Sí. Pero bueno, si les parece, tenemos que ir a un corte, pero no le cambien, regresen y quédense con nosotros en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán. Volvemos con más. Estamos ya de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy Yunuen Servín, muy bien acompañada como todos los jueves por mi compañero Enrique Sandoval. Y el día de hoy, pues, con invitada de lujo para analizar todos estos temas en lo que se refiere a la elección del Poder Judicial, la magistrada María de los Ángeles Yendral Zaragoza. Estamos de regreso, magistrada, y bueno, con este tema que platicábamos sobre la importancia también de que la ciudadanía conozca a sus candidaturas, ¿no? Para este próximo proceso. Sí, por supuesto, estábamos hablando antes de ir al corte de que es necesario que los ciudadanos primero salgan a votar y bueno, para ello previamente se hayan informado de quiénes son los candidatos, ¿verdad? Claro. Supe que el Instituto Electoral de Michoacán tendrá dispuesto un espacio precisamente para dar a conocer los perfiles de los candidatos. Justamente. Y me parece que los ciudadanos tenemos pues esa oportunidad de darnos cuenta quiénes están contendiendo. No va a ser fácil, por lo que sé, acudir a las urnas y luego ver la lista de candidatos. Por eso es importante que desde antes nosotros empecemos a informarnos. ¿Por qué? Porque sí es muy pertinente, dada la importancia de la función, que elijamos a las personas más idóneas. Entonces, igual, yo los invito a que participen y que se enteren de quiénes son las personas. Hay personas muy preparadas, algunas que tienen ya alguna experiencia en la función, algunas más que tienen estudios muy relevantes, pero creo que sí debemos, particularmente en estas elecciones, por la función tan relevante que tiene el Poder Judicial del Estado de Michoacán y el impacto que las determinaciones de los jueces pueden tener en la sociedad y en la vida particular de las personas, pues es importante que elijamos a los mejores. Sí, totalmente. Magistrada, ahorita que estábamos hablando ya sobre aterrizado este contexto de las magistraturas penales, de la materia penal, que ya nos explicó un poco cómo funciona la materia penal, que a grandes rasgos nos mencionó las funciones de un magistrado en materia penal, que como usted ya lo mencionaba es una segunda instancia. Me gustaría que nos pudiera explicar a toda la ciudadanía cuáles son algunas diferencias entre un juez penal de primera instancia y una magistratura penal, lo que ya viene siendo, como usted lo mencionaba, en la segunda instancia. Sí, eso es bien importante, Enrique, distinguir la función dentro de los órganos propios del Poder Judicial y particularmente en este momento pues nos dirigimos estrictamente a lo que es la materia penal. Los jueces de primera instancia son los jueces de control en el sistema acusatorio, los jueces de control y los jueces de enjuiciamiento. Ahora está dividida de esa forma la función de los jueces de primera instancia. Los jueces de control, a ellos es a quienes corresponde en una audiencia inicial. Acordémonos previamente de que ahora todo se resuelve en audiencias orales y públicas, ¿verdad? El juez está presente y por lo tanto es ante
en una audiencia oral y pública ante el juez, que se presentan las partes y que entonces se desarrollan todos los actos durante el proceso. El proceso está dividido en 3 etapas. La primera, que es la inicial, en donde es la fiscalía quien le corresponde presentar un caso y a un probable responsable. Es ante el juez de control que se presenta, digamos, la imputación. Y bueno, pues es el juez de control al que le corresponde en ese momento determinar si los elementos que se están presentando en esta audiencia, con la contradicción de la defensa y la participación de la víctima y su asesor jurídico, si tiene, digamos, el caso mérito para que continúe una investigación. Si esto es así, entonces el juez de control emite lo que conocemos como el auto de vinculación a proceso. Si él considera que no hay elementos suficientes, pues emite un auto de no vinculación a proceso. Esto le corresponde a un juez de control. Si se emitió el auto de vinculación a proceso, entonces esto significa que la investigación puede continuar. La investigación complementaria será un término para que continúe la investigación complementaria y para que también la defensa pueda aportar sus propios elementos, y entonces llegamos a la segunda etapa del proceso, que es la etapa intermedia del proceso penal. Esta etapa intermedia también es presidida en audiencia pública por juez de control, y ahí lo que corresponde es el ofrecimiento de las pruebas. Cada parte ofrece las pruebas que va a desahogar luego en el juicio, y ahí se analiza si esas pruebas pues fueron obtenidas sin violar derechos humanos, si son pertinentes para el juicio, etc. Es el juez del control el que dice esta prueba sí pasa y aquella no, ¿verdad? Se discute en ese momento. Entonces, el juez de control de esta audiencia intermedia es el que emite en ese momento lo que conocemos como el auto de apertura a juicio oral. Este auto se le pasa ya a un juez diferente, un juez que no ha conocido previamente de nada del proceso, porque no debe estar predispuesto con lo que ya acá ocurrió, y entonces es un juez diferente al que ya conocemos como juez de enjuiciamiento. Este juez también es de primera instancia todavía. Este juez de enjuiciamiento es, en términos así muy simples, ante quien se van a desahogar las pruebas. Ahí se van a presentar los testigos en la audiencia pública, ahí se va a presentar el perito que llevó a cabo algún estudio pericial, ahí se van a presentar todas las personas que tengan algo que decir en relación con el caso. Ahí puede o no declarar el acusado ya, si es que desea hacerlo. Y bueno, finalmente es el juez de enjuiciamiento el que dicta una sentencia ya habiendo analizado las pruebas, si estas tienen mérito, si estas son fiables y si son suficientes para condenar a una persona. Acordémonos que en el proceso penal priva por sobre todo el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, si las pruebas son suficientes y fiables, el juez puede emitir o va a emitir una sentencia de condena. Si no lo son, ¿sí? Si no se venció el principio de presunción de inocencia y hay duda, entonces se va a emitir una sentencia absolutoria. Esto es lo que les corresponde, o sea, seguir todo el proceso a los jueces de primera instancia. Ya decía yo, bueno, pues esa es la gran diferencia entre los jueces de primera instancia y nosotros, los magistrados. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer después, si alguien se inconforma, porque nadie se inconforme, pero si alguien se inconforma, víctima, defensa, imputado, fiscalía, pues nosotros vamos a revisar todo aquello que se hizo, ¿verdad? En primera instancia. Entonces, nosotros vamos a decidir si fue correcto el procedimiento que se siguió, si se le respetó el derecho de defensa técnica y adecuada al imputado, porque si no fue así, incluso podemos ordenar la reposición del juicio, o si a la víctima no se le admitieron sus pruebas en otra etapa, pues también lo podemos revisar. Bueno, podemos revisar las distintas resoluciones que se van dictando durante todo el proceso, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia. El proceso se desarrolla en primera instancia, nosotros somos revisores del seguimiento del proceso y de la sentencia. Ok, justo menciona una parte importante, ¿no? Que es la presunción de inocencia. ¿Cómo influye este principio para la toma de las decisiones también de las magistraturas, ¿no? O sea, como que bajo qué argumentos se toman las decisiones para tener siempre por delante la presunción de inocencia. Mencionaba, por ejemplo, también el tema de derechos humanos, ¿no? Que también es muy importante.
Totalmente. Así es. Creo que hay muchos principios de los que podríamos hablar, sí, claro. y creo que no hay que alcance el tiempo, pero uno de los principales es el principio de presunción de inocencia. ¿Qué significa? Bueno, la Suprema Corte nos ha establecido dos vertientes del principio de presunción de inocencia, lo que es como una regla de trato y lo que es la regla probatoria. La regla de trato, que implica que desde el principio del proceso hasta el final se le tenga, hasta que no se dicte una sentencia que diga lo contrario, se le tenga como inocente a la persona. ¿Esto qué significa? Que en la mente del juzgador siempre tiene que estar presente que aquella persona es inocente, o sea, no estar predispuesto a que hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que nos va a indicar si hay una responsabilidad, pues son las pruebas. No es lo que se dijo en los medios de comunicación o lo que escuchamos en alguna otra parte, sino las pruebas. Entonces, la regla de trato eso significa, ¿no? Que tratemos a la persona como inocente mientras no se demuestre lo contrario. Esto impacta a otras autoridades, pero ahorita estamos hablando solamente del Poder Judicial. Entonces nosotros tenemos que tratarlo siempre, y en nuestra mente debe estar que la persona no es responsable hasta que escuchemos las pruebas. Como regla de probatoria, pues justamente es que se venza ese principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O esa presunción de inocencia. Que la prueba claramente nos muestre que la persona es responsable. Si tenemos duda y la prueba no es suficiente, tenemos que absolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto creo que pues tiene una afectación muy importante. Imagínense ustedes que condenemos a un inocente, ¿no? Entonces, lo que pretende el principio de presunción de inocencia en esta etapa ya del juicio, como regla probatoria, es que no se condene a los inocentes y que si hay duda respecto a la culpabilidad se prefiera la inocencia. Ok. Qué relevante es conocer esto de la presunción de inocencia, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues esto lleva a dictar a una sentencia final por parte de un juez en una primera instancia, como ya lo decía la magistrada. En dado caso de que en un ejemplo hipotético se violara la presunción de inocencia, de que a lo mejor no se llevara el caso de la mejor manera, pues aún más interesante que ya un magistrado penal, como en este caso la magistrada Yanderal, pues ella puede revisar, ¿no? Y garantiza a final de cuentas pues que la justicia sea pronta y expedita, ¿no, magistrada? Sí, pronta y expedita, y sobre todo fiable, ¿verdad? Que nosotros tengamos la convicción de que quienes están resolviendo nuestros asuntos son gentes con conocimientos, pero también imparciales y con independencia. Entonces, es muy importante este principio, igual que otros, como decía, si hablamos en particular de la víctima, por ejemplo, pues para ellos es el conocimiento de la verdad, y para ellos también es la reparación del daño. Entonces, creo que es mucho lo que hay que hablar de la responsabilidad de los jueces y magistrados. Sí, es muchísimo, pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Con esta entrevista vamos a seguir hablando un poco respecto de esto para que ciudadanos podamos entender más a fondo el impacto que tiene el Poder Judicial en nuestra vida y en nuestro día a día. Así es que vamos a una pausa, pero no le cambien, volvemos con más de esto que es Charlas Ciudadanas. Estamos de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, y continuamos con esta plática tan importante, ¿no, Enrique?, que estamos teniendo con la magistrada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, magistrada del Poder Judicial de Michoacán, y con quien platicamos acerca de, pues creo que en este poco tiempo hemos logrado abarcar bastantes cosas, ¿no? Presunción de inocencia, derechos humanos, la importancia que la ciudadanía conozca a sus candidaturas en este próximo, o bueno, que ya estamos más bien transcurriendo proceso electoral judicial, y quisiera, para terminar, yo creo que cerrar con la idea que traíamos en el bloque anterior, preguntarle qué criterios existen o mecanismos existen para evitar errores judiciales en la resolución de casos penales, ¿no? Porque hablábamos mucho de presunción de inocencia, el tema de las víctimas, pero ¿qué mecanismos hay para evitar estos errores? Bueno, pues precisamente atender a los principios, ¿verdad? Atender a los principios como la presunción de inocencia para evitar que una persona que es inocente se le condene. Claro. También tener presente que el artículo 20 de la Constitución pues establece la necesidad de que la verdad salga a la luz y que se le repare el daño a la víctima. Pero bueno, el principio de presunción de inocencia es fundamental, pero también tenemos, para garantizar o evitar los errores judiciales, pues tenemos también esto que son las impugnaciones de las que hemos venido hablando. Si ahora hemos hablado solamente de lo que
son las impugnaciones de las personas interesadas en relación con las resoluciones de los jueces, pero también en tratándose de las determinaciones de los magistrados, pues existe el juicio de amparo, ¿verdad? Todavía la oportunidad de que cualquier persona que se sienta afectada por una resolución de segunda instancia, pues tiene la vía de acudir ante un juzgador federal para que se analice si la sentencia de segunda instancia es violatoria o no de derechos fundamentales. Y bueno, yo voy a aprovechar para retomar, porque hay otro caso también para resarcir errores judiciales cuando ya se han cometido, pero para retomar un poco el tema de los derechos humanos, que a lo mejor no fue tan suficiente en mi respuesta en el apartado anterior. Creo que debemos tener presente que precisamente los juzgadores lo que estamos haciendo es garantizar el respeto a los derechos humanos que están ya establecidos en la Constitución, ¿verdad? O sea, son derechos reconocidos en la Constitución de nosotros, ¿cuáles? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Entonces, estos derechos pueden verse afectados en cualquier momento, ya sea por la comisión de un delito, pero también incluso por las autoridades, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué función tenemos los jueces? Incluso los del orden común, pues es velar por el cumplimiento de esos derechos humanos e incluso garantizar que se resarzan la violación a los derechos humanos cuando esta sucede, porque son pues estos derechos muy importantes, imagínense, de nuestra propia libertad, nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Bueno, y volviendo otra vez a lo que veníamos, ya si se comete un error, por ejemplo, y se condena a un inocente, todavía hay la posibilidad legal de que se reconozca la inocencia. Aún dictada una sentencia ya ejecutoria, ya pasada por todos los procesos, todavía hay un procedimiento que no es tan sencillo porque, bueno, pues ya pasó todos los controles, digámoslo así, una sentencia judicial y quedó firme, pero todavía hay un procedimiento que puede llevar a considerar que hubo una condena, por ejemplo, una condena de un inocente, y entonces tiene que reconocerse que así fue. Esta también nos corresponde a los magistrados penales del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Si nosotros hubo una condena a una persona por el delito de homicidio y resulta que después del tiempo existe una prueba que nos muestra que la persona estaba viva, por decirlo algo tan claro, ¿no? Pues por supuesto que tiene que reconocerse la inocencia de que la persona sacó pruebas nuevas que nos lleven a considerar que aquella sentencia fue dictada erróneamente. Ahorita que estamos hablando de dictaminación de sentencias, magistrada, a mí me llama mucho la atención y posiblemente muchos de los ciudadanos que nos están escuchando en algún medio de comunicación o en algún contexto han llegado a escuchar esto tan conocido, ¿no? El llamado debido proceso, que es algo que en materia penal, pues, y materia judicial, pues también se ve mucho. ¿Qué acciones implementa una magistratura penal para garantizar el debido proceso y sobre todo también, retomando un poco esto, los derechos humanos, ¿no?, de las personas? O sea, cómo también se garantiza el respeto a los derechos humanos en cada caso que ustedes pues revisan. Sí. Bueno, revisamos todo el proceso, ¿verdad? Para verificar que fue, así como lo denomina usted, debido, ¿verdad? Que fue como es conforme a la ley, ¿verdad? Conforme a la Constitución y en cumplimiento de los principios constitucionales y en respeto de los derechos humanos. Entonces nosotros tenemos la obligación, incluso de oficio, sin que nadie nos lo pida, cuando viene una impugnación, de revisar que no solo la sentencia, sino que todo el procedimiento se siguió de acuerdo con las reglas constitucionales, ¿verdad? Para verificar que fue debido. Si esto no ocurriera, dando algunos ejemplos, si advertimos que no hubo una defensa adecuada, esto es que, por ejemplo, quien defendió a una persona no tiene un título profesional de licenciado en Derecho, o bien que aún teniéndolo, la defensa fue deficiente porque, por ejemplo, no conoce el sistema penal acusatorio y no pudo defender
debidamente a la persona, nosotros todo esto tenemos que revisarlo y si advertimos que hubo esa violación al derecho de defensa, pues tenemos que ordenar la reposición del proceso para que sea debido, es el debido proceso. La prueba es muy importante dentro del debido proceso, pero también lo es, por supuesto, el derecho a la impugnación, que también es dentro del debido proceso. Pero bueno, poniendo otro ejemplo, tratándose de la víctima también ahora tiene derecho a contar con un asesor jurídico, antes no lo tenía, ahora tiene ese derecho y a que se le resarce el daño. Y bueno, si una sentencia termina termina de condena y no se ordena la reparación del daño, pues es una violación también que nosotros tenemos que analizar y aún oficiosamente ordenar que se corrija. Claro. Magistrada, creo que con todos estos ejemplos que nos ha puesto, seguramente a más de uno se nos ha haber venido a la mente algún caso que vimos en algún medio de comunicación o algo por el estilo, ¿no? Y creo que se ha generado no solamente hacia el Poder Judicial, ¿no? Sino creo que la ciudadanía ante casi que cualquier tipo de autoridad, un cierto grado de desconfianza, ¿no? Los ciudadanos a veces no confiamos en que justo, ¿no?, se lleve un debido proceso o en que sí se garanticen los derechos humanos. Entonces, ¿qué se puede hacer para fortalecer esta confianza de la ciudadanía y en este caso en el Poder Judicial? Coincido completamente, es necesario que el Poder Judicial encuentre causas para comunicarse con la ciudadanía, ¿no? En el pasado no muy lejano se decía que el juez solo habla a través de sus sentencias, ¿verdad? Pero resulta que aunque sea una sentencia perfecta, en realidad no la conoce la ciudadanía, ¿no? Además de que las sentencias normalmente se emitían, ahora se procura que sea diferente, pero se emitían con lenguaje muy técnico que la ciudadanía no entiende, ¿verdad? Entonces ahora, primero, se ha determinado que todas las sentencias se pongan a disposición de la gente. Si ustedes ven nuestra página del tribunal, advertirán que toda sentencia que se emite tanto por un juez de primera instancia como por un magistrado están ahí dispuestas para su revisión de cualquier persona, como también que esas sentencias ahora son con un poco de lenguaje más llano, pero me parece a mí que eso aún no es suficiente, porque no cualquiera le interesa ir a la página a conocer las sentencias de los juzgadores. Otro tema que ahora tenemos afortunadamente es que el sistema es oral. Yo he venido repitiendo que el sistema es oral, sí. Por lo tanto, y público, las audiencias son públicas, salvo casos de excepción. Pero bueno, al ser las audiencias públicas, cualquiera de nosotros podemos acudir y podemos darnos cuenta cómo es que trabaja cada una de las partes, si el defensor está realmente defendiendo, si el fiscal presenta adecuadamente su acusación, si el perito que está ahí enfrente o el policía quien se está interrogando realmente lo que es evidente que lo que dice es cierto o se logra con la contradicción evidenciar que no está hablando con la verdad. Todo esto permite que las personas estemos en contacto y también si el juez dictó una resolución congruente con todo aquello que oímos, ¿no? Entonces esta es otra parte que ahora permite que los ciudadanos estemos en contacto con el Poder Judicial y con sus resoluciones. Pero bueno, hasta ahora no ha sido suficiente para que la ciudadanía nos conozca y es cierto que cuando hay un caso muy mediático, por ejemplo, y se emite una resolución judicial, pues la gente no entiende por qué ocurrió. Sobre todo si antes se ha venido señalando en los medios de comunicación que es persona responsable, ¿no? Claro. Nosotros nos quedamos con la idea, se estigmatiza a la persona y nos quedamos con la idea que la persona es responsable. Entonces viene una sentencia de absolución y pues lo que primero que se hace es decir el juez es corrupto, claro, porque lo dejó salir, pero no conocemos realmente el caso, ¿verdad? O al revés, ¿no? Se le condena a alguien a veces y pareciera que fue por la presión social, cuando aparentemente no debía ser así, y nosotros a lo mejor no hemos logrado comunicarnos con la ciudadanía. Desde mi perspectiva, debe cada vez más el Poder Judicial abrirse a los ciudadanos y explicar sus sentencias. Explicar, no todas, por supuesto, porque es un montón de sentencias que se dictan diario, pero sí explicar, por ejemplo, estos casos en los que la ciudadanía duda. Además de también, a través de esto, creo que nos permite hacerlo y algunas otras
intervenciones por ejemplo, en medios de comunicación o de otra manera, mostrar qué sí nos corresponde a nosotros y qué no nos corresponde, porque tenemos una función muy, muy delimitada en la ley, pero los ciudadanos no la conocemos, ¿no? A quien le toca investigar es al Ministerio Público. A nosotros nos toca conocer lo que el Ministerio Público nos trae, ¿verdad? Entonces, si la prueba es suficiente o no, nosotros tenemos que determinarlo. Pero ¿quién trajo la prueba? Pues es una entidad distinta, por ejemplo. O si la defensa pues no logró evidenciar su teoría del caso, pues también nosotros lo vamos a decir, ¿verdad? O si la víctima se queja de una resolución porque fue absolutoria, pero no conocemos nosotros cuál es la realidad de lo que se desahogó en un proceso, pues la gente nos va a calificar como lo ha venido haciendo muchas veces, creo yo, sin fundamento. Entonces es necesario que nosotros expliquemos casos concretos, sobre todo aquellos que son mediáticos o llaman más la atención. Expliquemos por qué sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Claro. Y que la gente ya entonces, con una valoración y mayor información, decida si sigue pensando que aquella situación fue irregular o no, ¿verdad? Y por otra parte, con toda la apertura, que denuncien a aquellos juzgadores o a aquellas personas que intervinieron en el proceso, con una digamos, actuación que parezca irregular, porque me parece que por la función es el Poder Judicial el que más transparente y eficiente debe ser, porque nos toca a nosotros, al Poder Judicial, tanto federal como local, pues ser el contrapeso de los otros poderes, ¿no? Somos quienes hacemos cumplir la Constitución, a los que nos toca hacer cumplir la Constitución, aplicar las leyes a casos concretos. Entonces debemos ser también personas fiables y ojalá que la ciudadanía se convenciera de que tiene un poder judicial sólido, fuerte y además fiable. Claro. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero no le cambien, que regresamos con el último bloque de Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. Volvemos con más de este tema tan interesante con la magistrada Yanderal. No le cambien. Estamos de regreso en Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán, a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Último bloque y, como todos los jueves, ya lo saben, con mi compañero Enrique Sandoval, y hoy que tenemos invitada de lujo. Así es, está con nosotros la magistrada María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, que es magistrada penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ya hemos estado platicando sobre la función, sobre las atribuciones, la diferenciación entre un juez, un magistrado, las instancias, la importancia de garantizar el debido proceso, los derechos humanos, sobre todo garantizar siempre los derechos humanos en esta cuestión del sistema judicial. Antes de irnos a la pausa, usted mencionaba que era muy importante que el Poder Judicial se acercara un poco más a la ciudadanía para que la ciudadanía conozca sobre precisamente esto, ¿no? A lo mejor los perfiles que hace un magistrado penal, un magistrado civil, y aparte de esto, mencionaba que ya con estas nuevas modalidades de tratar de acercarnos a la ciudadanía, pues se hacen las sentencias en un lenguaje ciudadano. Pero aparte de estas sentencias en lenguaje ciudadano, ¿usted qué considera que se puede hacer desde el Poder Judicial para tener un mayor acercamiento con la ciudadanía? Por supuesto, nuestro acercamiento tiene que ser a través de las partes. Ya existe el principio de inmediación, o sea, tiene que ser el juez directamente con las partes, no como antes que revisábamos expedientes en escritorio y no conocíamos a quienes están interviniendo. Y si hablamos de la percepción ciudadana en general de la sociedad para con el Poder Judicial, pues como venía medio esbozando alguna idea, me parece que sí hay casos concretos en los que el Poder Judicial, una vez que se ha pronunciado, no puede hacerlo antes, porque también afectaría principios del proceso, del debido proceso. Una vez que se ha pronunciado y que ha emitido una sentencia, puede explicarla. Explicarla a una sociedad que está demandando que el Poder Judicial, pues precisamente
exponga sus razones, ¿verdad? ¿Para qué? Para no generar ideas inadecuadas o ideas erróneas, digamos, de aquello que se resolvió. Ha habido algunos casos, creo que todavía incipientes, en los que cuando se dicta una sentencia, pues sí se procura desde el propio tribunal que el juez salga y dé una explicación. Entonces me parece que en algunos casos que lo ameritan, eso debe suceder y tratar de darse la difusión para que los ciudadanos conozcan este tema. Ajá. Claro, magistrada, ¿por qué es importante que la ciudadanía acuda a las urnas el 1 de junio? Creo que lo abrimos, ¿no? Justo el programa con eso, con que la ciudadanía conozca sus candidaturas. Mencionaba usted justo esta herramienta que el IEM va a tener a disposición de la ciudadanía, que va a ser el sistema de candidatos y candidatas Conoceles Judicial, ¿no? Ahí van a poder conocer todos los perfiles, pero ¿por qué es importante que vayamos a las urnas? Bueno, voy a empezar desde lo que significa el sistema, ¿verdad? O lo que tenemos en el sistema, digamos, democrático en nuestro país. El sistema se decantó en México desde hace muchos años porque exista una división de poderes, cada uno con una función muy relevante, y el Poder Judicial se constituye en el equilibrio. El contrapeso, ¿no? Lo que decías. Ajá. O sea, hablamos de pesos y contrapesos, uno con el otro, se nivelan. ¿Para qué? Para evitar el abuso de poder, ¿verdad? Para que no haya, digamos, arbitrariedades en el ejercicio de poder. Entonces, debemos partir de que el Poder Judicial es un ente importante dentro del sistema jurídico y democrático de nuestro país. Y por lo tanto, que debemos considerarlo o debemos tener conciencia de esa importancia del Poder Judicial. A eso me quiero dirigir, ¿no? Que los ciudadanos sepamos que igual que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial tiene una responsabilidad muy, muy importante. Ser contrapeso, pero adicionalmente es quien ejerce en relación, si hablamos del derecho penal de los ciudadanos, pues es quien ejerce un poder que afecta o beneficia a los ciudadanos. Entonces, conocer lo que el Poder Judicial hace, saber el impacto que tiene en sus determinaciones en la sociedad y en las personas, nos hará concluir seguramente en que debemos tomarle atención y debemos entonces, si ahora la determinación de quiénes van a ser los juzgadores está en manos de la ciudadanía, pues con esa misma responsabilidad, conociendo la importancia del poder y su impacto, el impacto de sus determinaciones, pues acudir a las urnas y elegir a los más idóneos. Muy importante esto que menciona, ¿no? Elegir a los más idóneos, pero desde su experiencia en la materia judicial, ¿algún consejo que le pudiera brindar a la ciudadanía para conocer el perfil, no sé, a lo mejor si la corriente del juez o la trayectoria profesional o su trayectoria académica, ahí cuál usted considera que son como estos criterios pertinentes de analizar de un perfil juzgador para pues que con ello la ciudadanía emita un voto consciente, libre, razonado, pero sobre todo informado? Sí, y creo que es bien interesante porque en otro tipo de elecciones de los otros dos poderes, pues ellos pueden ofertar cosas. Claro. Nosotros no podemos ofertar nada. Yo no voy a ser candidata, pero los candidatos al Poder Judicial no pueden ofertar nada. O sea, no te pueden decir a ti que pues, te voy a dictar una sentencia que te favorezca en algún momento cuando tú vayas al tribunal, si es que te toca ir al tribunal. No podemos ofrecer nada de eso. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecer? Pues tenemos que ofrecer confianza, imparcialidad, tenemos que ofrecer conocimiento y tenemos que ofrecer experiencia. Por lo tanto, pues sí es necesario que investiguemos quiénes son los candidatos, que conozcamos qué trayectoria tienen y que conozcamos cómo se han conducido, porque creo que hay algo bien importante además del conocimiento, es una conducción ética en su vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así van a ser también sus determinaciones éticas y correctamente ajustadas a derecho. Por lo tanto, es el llamado que pudiera en todo caso hacer aquí a los ciudadanos directamente es
entérese de quiénes son los candidatos y con libertad elijan al mejor. Sí, claro. Creo que esta parte es bien importante, ¿no? La que dice que no pueden ofertar algo y esto de lo que mencionábamos hace ratito de cómo impacta o puede impactar la decisión de un juez, una jueza, una magistratura a la vida personal de alguien, ¿no? Creo que esto se puede digamos, traspolar, ¿no? O ejemplificar con el caso de, a lo mejor, un médico, ¿no? O sea, yo voy a creer que el médico, si un día necesito una cirugía o necesito que no se quiten una muela, pues voy a ir con el experto, o sea, el que me dé confianza realmente de que va a ser el que va a hacerlo mejor y va a tener toda esta experiencia. Entonces, el llamado justo está para la ciudadanía a que ubiquemos a aquellos candidatos, candidatas que tengan esa experiencia, porque no sabemos si un día podamos necesitar directamente del Poder Judicial, ¿no? Creo que esa es la diferencia tal vez del Poder Judicial con los otros dos poderes, que no siempre es como la necesidad directa hasta que podemos estar en una cuestión. Digo, en este programa nos hemos enfocado en temas penales, porque es justo en la magistrada general en la materia de penal, pero si hay una cuestión de un divorcio, por ejemplo, si hay una cuestión pensión alimenticia, o sea, todas estas cosas las ven jueces y juezas, magistrados, magistradas, y es importante que la ciudadanía sea consciente de esta parte. Y no sé si quisiera compartir usted otra cosa con los ciudadanos para que no dejen de votar, porque sí está ese temor de que podamos tener una baja participación en las elecciones. Sí, tomemos conciencia de que en el Poder Judicial se resuelven asuntos penales, se resuelven asuntos de materia familiar, civiles que pueden implicar o impactar a nuestra propiedad, por ejemplo, claro, mercantiles, etcétera. Entonces, en cualquier momento, un caso puede estar acá, ¿no? Y por eso es que debemos considerar quiénes son las personas idóneas para conocer de ese caso que puede ser nuestro. La idoneidad, y yo destaco mucho también la ética del servidor público, ¿verdad? Que en este caso somos todos servidores públicos y bueno, pues creo que la independencia, la imparcialidad se ven reflejados también en una persona que se ha conducido con ética durante su vida. Muy interesante, de verdad es un programa, yo lo he dicho, un programa no nos bastaría para abordar todos los temas. Que se hablan y que están pues en la sociedad presentes, ¿no? Que es esto de las elecciones de jueces y magistrados, que sin duda alguna será, pues es un proceso histórico y pasará a la historia de nuestro país como el primer proceso en el que se eligieron a jueces, magistradas, por voto popular, ¿no? Como comúnmente se le ha venido denominando. Y pues bueno, invitar a la ciudadanía que se informe, que atienda las recomendaciones que a lo largo del programa nos ha hecho la magistrada Yanderal, y no solo ella, sino también en su momento el magistrado Reséndiz, pues también nos dijo que era muy importante que conociéramos los perfiles de los candidatos, que pues estemos pendientes y vigilando pues el proceso electoral. Como ciudadanos pues también es una obligación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces pues magistrada, sin duda alguna es un tema muy amplio. Y sí, nada más para cerrar, a mí me gustaría preguntarle cómo ve o cómo visualiza al Poder Judicial una vez pasadas las elecciones. Quiero ser muy positiva. Y quiero pensar en que el Poder Judicial se va a integrar por gente honorable y por gente capaz, por gente que además, afortunadamente, tendrá la oportunidad, como la hemos tenido todos quienes ya integramos el Poder Judicial en estos tiempos, de seguirse capacitando continuamente. Si queremos cumplir con la responsabilidad que tenemos debidamente, no es suficiente tener un título profesional. Es necesario que durante todo el tiempo de nuestro encargo, ya con el acervo que traigamos, sigamos capacitándonos, estudiando y para cada caso concreto investigando. ¿Por qué? Porque pues creo que eso espera los ciudadanos de nosotros y además es justo que eso suceda. Estamos en un tribunal de justicia, ¿verdad? Claro. Las resoluciones de los jueces deben ser ajustadas a derecho y justas.
Totalmente. Pues bueno, magistrada, ha sido un placer de verdad poder haber charlado con usted a lo largo de esta hora. Tenemos que despedirnos, como siempre lo decimos, una hora no es suficiente para poder abarcar todos estos temas, pero bueno, nada más no sé si le gustaría cerrar con algo. No, solo agradeciendo al Instituto Electoral de Michoacán. Me parece que están haciendo una labor muy importante porque no es fácil un proceso electoral como este, que como decían ustedes es muy novedoso y por lo tanto, es novedoso, muy novedoso, es novedoso, sí, es algo inédito, ¿no? Nuevo. Entonces es muy importante lo que ustedes están haciendo para difundir toda esta parte de la materia del Poder Judicial. Claro, y la apertura que el Poder Judicial, debo mencionarlo, ha tenido para poder acercarnos a ustedes y poder darle a la ciudadanía toda esta información que es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, pues magistrada, muchísimas gracias. Gracias a los dos, Yunuen, Enrique, gracias por estar aquí y por ayudar al Poder Judicial a difundir lo que hace. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos, ya lo saben, el próximo jueves en punto de la 1 de la tarde a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Yunuen Servín, esto fue Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán.